Pamba, Eishapa, Peina, Coina, Naame, Ayuma, Weruma, BM, Pende, programa, Ñande, programa entero, Betewa, Pejano, Vaquera, Vaquina, Toralo, hermano, Cuera. Pastor Emilio Vázquez estaba coronel, abogado departamento de Itapúa, Vive, Peina, Yepuita, Soma, Benendibey, Ame, Evo, PMP, tenía abrazo, rompe espalda, por un baite asuba, Peisha, Yahari, Yuma, ese, Ñande, programa, Araja, Araya, Poaquina, Caja, Torari, que fuera edición número 359, Yaguajese, Hina, edición número 400B, ya, Weñana y Putinóramos, a Pecha y Potáramos. Juan capítulo 8 verso 50 tenon de otoreri que cuera llegue pastor Sergio ya pues ariñan de hina cotem ya por mí ya muy pensando YouTube por ella mon boba redes sociales de Facebook ya mon bojina WhatsApp ya mon bojina Telegram pejamba pecha ojo y nalañan de envías por y que video mica agija torado ya pues de Pastor Sergio Apecha y Omosan Vigina de audio sistema radio WhatsApp vive o parupiete Gina que fuera radio WhatsApp vive Emilio Vázquez ha Tora Nendi Beyete ha te imagina ya haga tu jeser y que fuera Maimina a ver ya hoputima verso 50 Gina más 595985 162.975 lomita vean de pumbiripo peguare que ya ve cuapa y temo imaginaba ya de copa personal ya de coñan de línea Tigo 0985 68 98 24 que fuera ya de co siempre ya de día de oración ayuno vigilia a ver ya nota página a la pregunta a tu ñeponando a tu oshororo ahora oía uñan de ginomia opiniones y cuera mía pesa ya estudia ya muy ya ne acá cotibe con ambas epona estágina ya en bojo baile que cuando yura ñan de pues yo yura Gálatas ahí Gálatas todos los estudios de Gálatas capítulo 3 que vea bueno YouTube muy te la pinta mayo eso pastor Sergio ahí y para pues vende oye a ver audio Gálatas va teco esa lo intamba esa pe la toque estudiarlo mi está yo ingo PM y que ca hija torabe y que YouTube muy bebé ca hija torá estudio bíblico en guaraní sino que hija torá toin ellos pues pues va a aparecer también completo, edición número 358 veo aparecer también pues ves acá Gálatas que puede recorrer ves han gaitedo pata Gálatas esto papá y teta pues pues ya continuamos hablando de estudio mi querido oyente bueno y ure Gálatas capítulo 3 va ahí cogina y yuma bueno no uno bien mi bebé 1 2 3 6 capítulos sí, todito lo estudio. Sí, es que ya salvamos de ahí. YouTube en demás. Ya vaina va a torcer, va a ser de provecho de trabajo en mí. Bueno, ya Shami, a ver, bueno, ya queda en capítulo 9 ve más grande moiva. Se hoy se puro ina ve avión va. Ya estudia por una bala y si tú sí vamos no peango y ya no ñande cuando es un estudio que yo agarré nomás el capítulo 8 peango anguete a EBM YouTube Juan capítulo 1 y ella de coina a lo que están queriendo estudiar Juan no ahí o sea ya arrante 8 a bella y que estamos otro libro para allí ya le co capítulo 9 sí, capítulo 10, allá, jadese. Ya no, ya desarrolla pana, Juan. Bueno, fecha en que empezamos que pegan una vez, la fecha en que empezamos Juan capítulo 8, o sea, que pea. Mi que es esa peitena, después va a haber registrado ahora. Son más que me PM gurina a mí 8 a veces y
8 versículo a las pilas 30 de agosto, a ver de ahí. 30 de agosto, puede ser, sí, 30 de agosto, 30 de agosto, doña Curuñan de estudio, bueno, me anotarlo y está, haga se sana, no haga tiempo para opar, anotar de ahí, ya esa mismo meses mañana de la ave. Bueno, hoy tengo eso. 8 chamillas de transmisión bajo ese ina sí joina y que voy 50 verso 50 sistema ojo ese y grabando sí pero no para allá sino añade varita. Bueno, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿De quién está hablando el Mesías? De los hombres. Bueno, a ver, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Ahí sí, por un lado. Se está refiriendo también a los mismos judíos de ese tiempo que estaban oye engrandecese she dahekai añeha añembo rusu tena añembo baeguasu oikatu magmava umívante ojekáva ha ojapoa juicio. Yapoa juicio. Y bueno, y sí, claro, los maestros de la ley, los fariseos, eran de varos, acá de mala grande. Claro, la oña engrandece, año ba eteo y, año ba eguazú, o por apoí. O escai que la mitad, oña ba eguazú, o ba eguazú, jamás supe cuera. Pecha vengo y ya sube ese cuera. Pensé los primeros lugares, vejan ba. Y uto igual ñe sharamon valle popete pan de lo mitad upea fama buscar fama lo mitad con el padre no es así. A ver, por ahí la estrella, predicador estrella, este maestro estrella Anambrena, a ver y ya pone la uña ordenada ñande como si fuéramos que no hacemos falta. Bueno, no se refiere aquí al Padre. Yo no busco engrandecerme ni honrarme a mí mismo. Otros son los que hacen eso. Otros son los que hacen eso y usan malos juicios. Bueno. Porque hacen malos juicios. ¿A qué se refiere la malos juicios? Que hoy doy purújico y en forma a la Sagrada Escritura o ya pues, porque ellos tenían que jugar conforme a la Escritura, porque hoy la ley. Es lo mismo que hoy día, hoy la de ley Constitución Nacional la juez se cuera no pena y un peareja cuera ya po pala y juicio allá o apresado en árabe o en árabe al revés y bueno y la Constitución Nacional de Israel bueno es la Torá, los mandamientos, pero qué pasa ven la sistema político mía o desplazar más estamba en la Torá o agregar este tema pero en tiempo del Mesías tenía que ser conforme a la Torá, pero ya UPP ya se estabilizamos apenas ya hemos ido con sistema de gobierno mesiánico conforme a la ley y los mandamientos va a ser en el periodo milenial UPP da ponimos ahí cada nación con sus propias leyes según ellos lo elaboran.
Según Iwi por Oyapo, bebé, Yanderute te ley o complicada el Mesías. Añandeña reinada en 10. Para la tema, ella es a mí, peaco. Esta transliteración podría estar bien. Yo no busco engrandecerme ni honrarme a mí mismo. Otro es el que hará eso y lo hará en su forma justa. De verdad. No, pero 851. Cuidado con. Yo no busco engrandecerme. Ni honrarme a mí mismo. Este es desde el punto de vista. Desde el punto de vista de que él no busca su propia gloria, sino que el Padre le va a honrar. Pero el verso parece siempre mañana de verso, ya mí verso original 850. Al parecer tengo la itua regeía, pero parece que esta transliteración no está bien. Y yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Sí, parece que allá Moinacho con los dos connotación, porque parece que habla también que los hombres buscan su propia gloria, y algunos interpretan como que el Padre le va a engrandecer al Mesías, que él no va a ser él que se va a engrandecer. Ambos y pona, porque la de escritura puede parte ver no especifica bien realmente. Cuando mañana 20 y 850. Sí. No, por respeto a esta transliteración que está acá también. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Bueno, hay quien la busca y juzga. Como parece también que habla del Padre. Entonces ya muy natural las dos interpretaciones. Sí va. Porque hay una transliteración ahí. Yo no busco engrandecerme ni honrarme a mí mismo. Esa es la otra interpretación. Otro es el que hará eso y lo hará en su forma justa. Te voy poniendo ahí. Yo no busco engrandecerme ni honrarme a mí mismo. Upepe hoy la tesoro. Que no ñem bomba eguasui. Y yeheguía ente. Y bueno, hay catuya eso es la y tú arupi a ñem bomba eguasuta y no más vela tiempo a ver. Hay tú arupi o mereceta lo justo, o recibita lo justo cuando venga a reinar. Yo me quedo con que aquí en el 850 él se estaba refiriendo a los, aunque hay dos interpretaciones acá. Bueno, 851 transliteración. 851 pues y tu tema depende gustamos la transliteración. Hay con otra transliteración, hay como un seina, ¿verdad? Yo no busco engrandecerme a mí, yo no busco engrandecerme ni honrarme a mí mismo. Otro es el que hará eso y lo hará en su forma justa. Otra transliteración, che. Le da otra interpretación también. Ya recuerdo interpretación que los dos no están mal. No hay por ni o atentar contra o anular algún versículo ni nada. Por un lado, el Mesías ando de caila y grandeza y tú ambos tu chata sube. Por otro lado, el Mesías ando de caila y grandeza. Mi otro es cajaisa hoñen boshibu jaisa. Ya po vai jaisa la juicio. Si no ya po ponata. Parupi o recibita la grandeza jae. Más o menos ya engloban mapea.
o no putar ahí. Bueno, a ver, con 851 no libre y más transliteración y hay otra literación ya a mí oye verá a ver oye verá en parte no, en parte muy claro hoy entonces no tenemos transliteración. No es que cada versículo estoy teniendo transliteración de la exégesis. Esta es 851 veñande. 851 en verdad le digo que si alguno practica mi mensaje nunca verá la muerte para siempre. Y así. Es muy io y ve nada. Reina Valera y de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca. Sí, habeo altabeti correcciona. Reina Valera y nunca verá muerte. Niña mano mande a sí o sí la bueno a no ser de que te tengo en el Mesías manota y a no ser con a tiempo pio uno una mano yepe en otra cosa pero están hoy mano yepeta. Yo creo que la traducción más correcta está Yeshami 851 Biblia latinoamericana va eso verún. Covimpio ya irrazonable veina. En verdad les digo ahí, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Entonces cuando manoyamos a mis discípulos fuera ve. Allá a mí vimpe la ya entende veina. 51 muy cojora. A ver, en verdad le digo que si alguno practica mi mensaje nunca verá la muerte para siempre. Ve así. No hay para siempre obedecer, no practicas. ¿En qué consiste el mensaje del Mesías? En los mandamientos del Padre. Obedecer al Mesías lo mismo que obedecer al Padre. Está obedeciendo la doctrina del Mesías, está obedeciendo la doctrina del Padre, porque la doctrina del Padre él vino a enseñar. Está obedeciendo los mandamientos de la ley de Moisés, te guste o no te guste, lo que no están vigentes allá, lo que está vigente la omitia y que cumplían huella en plan no iría vigente cumplida y esa mi otra literación lo estamos en dulce y de verdad les digo que el que decide obedecer las doctrinas y mensajes que estoy enseñando no morirá para siempre. Añeteja EPM. Magmaba Oyapova con amba sheja eva ambo eva no manomo hay araca evpb no morirá para siempre. Sí, esta es la transliteración. Sencillo es. ¿Por qué dice que no moriremos para siempre en la BIM? ¿A qué alude esto? ¿Habrá otra vida inmortal? ¿Habrá otra vida inmortal después del milenio? Después del milenio sigue la... Bueno, vengo para siempre porque aunque ya entendés a peaja en las y sea ave peaja las MM a veces ya entendés poner la término no tengo que de resucitadas a pie manollitas en el milenio a pie y cobellita los que resucitan en el milenio ya no mueren ya pecha de sencillo va esa talandeña y transformamos y resucitamos en manollitas luego ya vas a ser inmortal o para algo le dan a Primera de Corintios 15, 51 en adelante. Apóstol Pablo es de la transformación. Cuerpo animal, cuerpo celestial, el cuerpo corruptible se va a convertir en cuerpo inmortal. Hey. O la plan de ley no voy a cañita. Lo que el Mesías es y ave. Lo vimpe. Esa la explica por a mí no no están ya o cañí. Más a la Reina Valera veo ya voy a no está entender. Lo que te está diciendo en la VIN es y esa mi guaraní me llamo asata añeteja EPM
Hoy meramo hoy magmaba oyapoa señe hacer mimbo con a no manomo hay araca evepe muera no manomo hay para siempre sapuite indio manota api hoy cobellita se refiere que va a resucitar cuando él venga, obviamente. Eso es lo que está diciendo ahí. No está diciendo que no va a resucitar más, ni tampoco que van a resucitar japi manoyitas japi anga no hay sentido muy. Bueno, sí, eso es lo que me quería preguntar de ahí, claro, para yo ya ve. Pero si, o si me está preguntando si después de la tribulación, o después de después de la venida del Mesías en el periodo milenial, habrán muertos. Sí, sí, quizás quiso decirme eso, ¿verdad? Pero esto que van a morir en tiempo del periodo milenial, van a ser, si mueren obedeciendo la enseñanza del Mesías, que son los mandamientos, con ánimo o con ata para la vida eterna que va a ser ya en el reinado del Padre, después del juicio final de Apocalipsis, el gran trono blanco. Bebé, ya no hay por ahí, vemos oportunidad. En el periodo milenial todavía va a haber oportunidad para salvación, para los que no, para los mortales. La oye salvada ya no encontré más porque ya reina te imagina. Pero para los mortales sí, habrá mortales todavía. Ahorita humanoa, ahorita y familia, o continúa hasta la vida 1000 años más. Mientras Hashatán está atado, como dice ahí en Apocalipsis 20-21 igual. Niña putita jaña por 1000 años. La vida continúa, pero el gobierno va a ser un gobierno indestructible, un gobierno justo. Con el Mesías y los inmortales ya hecho, la resucitada o hubo oveja en su segunda venida. Inmortales. Pecha pendejan a nivel yese no, pechen como no llega la esa lo resucitamos, no, los que van a morir ahí son los que pasan la gran tribulación y no mueren. Pero no estaban en el Mesías, porque los que están en el Mesías no nomás la según Tesalonicenses 4:13 la o resucitada o transformada la no irían o no. Mi ango hasana proceso llegó y emboeran y santificaran en el periodo milenial. En el reinado del Mesías que será con vara de hierro, a la vara de hierro que simbolizar la Torah, para la justicia que no se tuerce, la hierro con la pesa de yara y mocanein. Bueno, para aquel tiempo, ¿verdad? Bueno. La mañanita ave Apocalipsis 20, sí, 21, mira. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Hashatán, y lo ató por 1000 años. Bueno, 21:2. Entonces ese va a ser para que el periodo milenial lo mitan y ve más. Y no Satán se culpa, no Satán no. Vas a tener el libre albedrío de decidir, de escoger, de cumplir los mandamientos o no. Poner con él como ay no, Satán oye boca se no, bebé, de decidir libremente. Aún así nadie te va a forzar otra vez. Pero sí, mandamiento, no es que va a ser un nueva doctrina y cuerata huevina, no, el mismo mandamiento. Angan a ver cumpliceya, algunos no cumpliceya, ando ya poseya, imagina, ando a leer más obsoleto, estamos en tiempo moderno, bueno, quizá mi esa personas y rebelde teía, hoy muita hoy el Mesías, los mansos con la putada, los mansos son los que van a heredar la tierra. Apecha coge y la bienaventuranza. A mi terrible teía con anga hubo bella en su segunda venida, uta 20 ule. Mi ñeñite ya mi impío mi necuaseyan va mi desalmado ella de desalmado igual y más ñeñite iba a ver. Nahi alma iba iba. Bueno, ajo upata ule, vago ya leemos Apocalipsis 19 digo igual. Cuando venga el Mesías con su ejército. 19:11 como dice ahí, o uta el ahí caballito arija, bueno.
o uta hendiela y ejércitos a cota ti pelea o destruirse yita chupe y güey es a PM oñe ita huira y pa. Estoy mirando ahí ya hay que tomar ya sí 19:11 el jinete del caballo blanco en adelante. Bueno, ya ella entonces aclarado con ambas. Bueno, estoy tratando de responder nomás algunas preguntas medio difícil lento porque no me están dando especificaciones. Ya pongo la primera pregunta, antes del milenio o después del milenio o durante el milenio, si es para el milenio. ¿Será tal cosa así en el milenio? ¿O será esto antes del milenio? ¿O será después del milenio? Especificarse. Si no hubiese ya ponga 3-4 respuestas, la ya esa uno a ver van a ya acertar. A ver ahí. ¿Por qué morirán? ¿Por qué no morirán para siempre los que escuchan el mensaje del Mesías? Y otra pregunta. Y pues vete. Ya redondea para morir. Allá estudiamos o que el mensaje o la doctrina del Mesías es el mismo mensaje que el Padre dio a Moisés para el pueblo, que es la Torá, ley de Moisés, mandamiento, fuera. Sí, en este tiempo. No, los 613 no. Preguntan si en este tiempo tenemos que cumplir cabalmente los. No, Baico 613. Esta vez se me han y explicar. Hay mandamientos que con la venida del Mesías descansaron. Porque el Mesías cumplía y era sombra del Mesías. Y hay mandamientos que descansan porque no está el templo. Al no haber templo, ni en el problema sacerdote, peamos. Entonces, mira, ya en cuenta. Hay mandamientos que es para tierra de Israel. Israel, pero como injertado en la ciudadanía de Israel, ¿sí? Para entrar en el pacto no de la promesa, según Jeremías 31, 31, 33, ya cumplir algunos mandamientos hoy ya vigentes, ¿verdad? Los alimentos acá. Bueno, vamos a decir que los alimentos estaban entre las 613, pero ahora ya no hay más 613. Ya podí conteo inaugurí más o menos 270 o depende de las situaciones. Las IP 270 de cumplir cabalmente. Primero Israel ve otra cosa, medio Israel ve según la situación. Así es que de tu uyo no hay tan de famoso, no, 613 en Aiporio cumplían de años de Paraguay, más de 600 ya le coja incumplido, chau. Y lo de lo itámico. A mí yo cumplía antes cuando cumplí. Voy a cumplía. Bueno, pero antes el padre, bueno, es así. Acá, de cumplir, Gina, porque. Pero pedir rendir para te cuenta. En el juicio final se va a rendir todo cuenta. Ellos puta parita, el ente, pues, por sus obras, y ahí rendita cuenta por las obras. El libro de la vida y el libro ya no hablan de obra. Y estas obras son si cumpliste o no cumpliste los mandamientos, porque en eso se basan las obras. A ver, otra cosa lleva basada la obra la andas en cumplir la voluntad del Padre por medio de sus mandamientos. ¿Cómo se va a cumplir? Va a ser que cumplir la voluntad del Padre en por medio de sus mandamientos. Y por otra forma. A ver, ese oye abolí página 613 mandamientos. Yo llevo a abolí 613 mandamientos. ¿Y quién te dijo que tenés que cumplir 613 mandamientos? Yo en ningún momento dije eso. Ambos bebí a ver tu LM y nada 270 o hija. Bueno, las pintas, había los mandamientos, mi belliqueo, velo y tan ahí no, y se Pepe, si yo tuviera caria, pero otra cosa menos de mí, pero los mandamientos, oveja, te oigo, y rayo, de cueva, ve, y pues acá me pone con tu jefe, ucacho, ti martillazo, o sea, Pepe, oye, tuviera de lo mitad. No, nadie está diciendo que cumplan 613 mandamientos. Mandé 270, no depende. Pero sí,
No porque los 613 no están activos, ape y la curero o miañan de dólares haya u está entre los 613 que ya se abolió y nadie tampoco dijo que 613 se abolió. En Levítico capítulo 11 está la pango menú de los santos. Si vos decís que son santos y que vas a comer como santo, como templo neñe contaminamos, ay namo. Va ese templo tan de la cuánto porquería, oye, que pandero y después va ese pelo allá, we utan de visitar, we. O sea, menta cuave. No, un santo tiene que comer delicado. A Pepe la carta de menú de los santos. Levítico 11. En degustar, no es una hani donde puede obligar. A ni vemos una excusa a ver de los 613 ley que peguemos. Mateo 19, 16, 19. El mismo Mesías enseña que hay que obedecer los 10 mandamientos. Pero le está enseñando a un judío y no a los gentiles. Este tema pe lo mitad la Emma me mo pico y ahí pico él dice, bueno, este es para vos nomás judío y este es para los gentiles. Entonces, compa, tende anda y por ahí porque Eremina se pico se predicar a los gentiles. El pico salió en tierras extranjeras a recorrer las naciones a predicar a los gentiles. Pablo lo ya puedo a Pablo con el mensaje del Mesías y de oraja. No me salgan con esa estupidez de que ya hay famoso, pero ya GTI se me haya refuta. No es nuevo para mí. De aprender a mope ahí nada más que se abre. Que ese versículo es para ay, entonces con ni un versículo andas ahí para los gentiles. Algo judío me predicado y ve, sus discípulos eran judíos, primeros discípulos eran judíos, nació, predicó en tierra judía, también en Jerusalén, en el templo. Todo lo que predicó ahí en Juan, entonces la mayoría, en donde ella como hay porque mi judío No, pelleja la macanavi. A mí eso ave no. Con vireza, ave hope, ave moingue a algún otro lado, pero ave no. Sí, porque yo dije la vez pasada, Mateo 16, 19, el mismo Mesías enseña que los 10 mandamientos tienen que ver con la vida eterna. No, a judío, a judío te pico la orejuana la vida eterna, ande no. Va a echar contra la vida eterna. ¿A poner dónde? Otra cosa, si primera de Juan 3:4 dice que pecado se llama violación de la ley, ¿de qué ley está hablando? Ande bion de pecai. Hay pecado bion va a ley la de violar la no existió la ley. Por favor, dejémonos nada de esto, demasiado ya es viejo este chiste. Vean, güey, tú ya te iban de caso de Perurima. Y más ahora te iban de si te gusta, si querés hacer, no, tranquilo, y si no, pero este tipo de refutación acá ya no pega. Disculpame. Bueno, con Mateo 5, 17, 19. Y cualquiera que enseñe a no cumplir un mandamiento, por más pequeño que sea, no será tenido en cuenta en el reino de los cielos. Pero si alguien enseña a cumplir un mandamiento, por más pequeño que sea, este será grande en el reino. Está hablando del reino y no más decir que los judíos no más tienen gran el reino. Ustedes se dicen que son gentiles, vos pendetahuete, vendas y la reino vende que sea José hoy cielo ve ahí. Entonces pues hay cosas que no pega. Ya es coherente hablan ya de predica. Bueno. Juan 12, 49, 50. El Mesías claramente oye que los mandamientos del Padre él vino a hablar. Primera de Juan capítulo 2 verso 4, Primera de Juan capítulo 2 verso 7, Primera de Juan 5, 2, 3, Primera de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3, Primera de Juan capítulo 1 verso 4, Primera de Juan capítulo 1 verso 7, Primera de Juan capítulo 3 verso 4, todito habla de los mandamientos, de cumplir los mandamientos como hijo de Yahweh. Como el que ama a Yahweh. Montaña muy pata con versículo. No. Anotando con a ver, revisa a mí. Esto ahí no vaya ni a decir que estos son todos para judíos, entonces ni uno de la Biblia va a leer ya pota hueso. Da por ahí no de hueso. Ojo que el Mesías dijo,
he venido a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me van a pensar y na. A pesar explica para curina entender no con cabe audio ya la oveja perdida de la casa de Israel YouTube. Pues vean vos paite me si no pe yure se ve audio ve entender Juan va na entender ni la pende identidad y no. Bueno, aplico otro ya algún sentido ve más la de qué versículo bíblico eres más vea. Ya, que la iglesia no es Israel, o sino que la iglesia tiene que predicar a Israel. Vea tu otro lado y te vendemos. Y sí, pues esto pasa porque no enduramos y vi la audio. Entonces ellos piensan que pesan de nada. No están identificados, no, y ciudadanía no pilla, es identificado como la pensión de heredero está identificado como una denominación, no como pueblo santo, porque el pueblo santo, nación santa, nación adquirida, tiene nombre y tiene que ser injertado a la ciudadanía de Israel. Pareja ya se camina humiado mi prédica. La oveja perdida en la casa de Israel vende neputimota upean entender jamás la ea pepandera en majiana porque ne core puta apeta pere pese pean con de predicata la Israel pero va identidad de ereco. ¿A quién Israel le vas a predicar? ¿Qué es? Ande pionda ana nación santa, pueblo santo, ciudadano israelita, como dice Efesios 2:12 el apóstol Pablo. Primera de Corintios 12:2 y vosotros erais gentiles. Mi versículo, ella estudia lleno. Escribíme ese privado. Ya me esa cabeza me pega por no ya un poco de ya se la ya tema. Oímos. Bueno, piche ya me ya pupi ya envía poco sería araguajera vagina adorado hermano pera venía aquí un pastor Emilio Vázquez coronel abogado y oye puta sopa en el Ibeja EPM con enamo y con emo ya yo topata shalom bendiciones hasta mañana.